empezamos. Estamos con la presentación de giros de rectas dentro del tema de los métodos, ¿vale? Vamos a probar, en un primer lugar, a girar algo que a priori sería más sencillo que girar una recta, ¿de acuerdo? Y sería girar un segmento determinado por dos puntos. Por ejemplo, por el punto A, con su proyección vertical A', su proyección horizontal A, y el punto B. Lo tenemos aquí, con una cota y una distancia más reducida. Proyección vertical B' y proyección horizontal B. ¿Vale? Bien. Este segmento va a tener una distancia determinada. Esta sería la proyección vertical de la distancia, que podemos decir que es D', y esta sería la proyección horizontal de esa distancia, ¿de acuerdo? Así que D sería el segmento, ¿de acuerdo? Determinado por los puntos A y B. Yo voy a girar de tal manera que con ese giro pretendo hallar la verdadera magnitud de la distancia. Para eso, por ejemplo, sirve un giro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para hallar distancias en verdadera magnitud. Para eso voy a utilizar los ejes, como puede ser el eje E, ¿de acuerdo? Con una particularidad. Ya decimos que los ejes los vamos a utilizar siempre perpendiculares a los planos de proyección vertical o el plano de proyección horizontal. Y en este caso, para facilitar aún más el ejercicio, lo que voy a hacer es que el eje E lo voy a hacer que contenga el punto B. El punto B va a quedar contenido en el eje E. De tal manera que la proyección vertical E' coincide con B' y la proyección horizontal va a pasar por la proyección horizontal B, ¿de acuerdo? Quedando de esa manera. Entonces, tenemos en el sistema diédrico lo siguiente: el punto A', el punto A, y vamos a tener también el punto B, gracias a la proyección vertical B' y a la proyección horizontal B. Y hemos dicho ya que el eje E lo voy a establecer de la siguiente manera. El centro de giro va a ser E', contenido en B', y la proyección horizontal del eje quedará también de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a proceder a girar de tal manera que de tal manera que el segmento se va a quedar paralelo al plano de proyección horizontal. Si yo consigo que el segmento AB sea paralelo al plano de proyección horizontal, voy a conseguir que la proyección horizontal esté en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Es decir, directamente yo voy a poder observar la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Así que, centrando en el punto B, yo voy a hacer el siguiente giro, de tal manera que el punto A le voy a dar una cota que va a ser igual a la que tiene el punto B, ¿de acuerdo? Marco una recta auxiliar paralela a la línea de tierra y este va a ser su giro, ¿vale? De tal manera que el punto A girado va a quedar a la misma altura respecto del plano de proyección horizontal que lo está el punto B, ¿vale? Si os dais cuenta, lo estoy haciendo en conjunto con la proyección vertical. A' girado va a quedar a la misma altura que B', y el punto A va a quedar aquí, establecido, ¿de acuerdo? Entonces, al girar, el punto A' resulta que se desplaza y su proyección horizontal, gracias a que este eje es perpendicular al plano de proyección vertical, resulta que su proyección horizontal
Únicamente se va a desplazar hacia la izquierda conservando la misma distancia o alejamiento respecto al plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Así que ahora la proyección horizontal del punto A girado se desplaza hacia la izquierda conservando la misma distancia, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el giro que yo he hecho. Es un giro en sentido contrario a la aguja del reloj y la amplitud es, pues, indeterminada, ¿de acuerdo? Esta amplitud es indeterminada. Simplemente lo único que he tenido en cuenta es que el punto A' lo quiero a la misma cota que lo que está el punto B. Entonces yo simplemente desde B' trazo en el sistema diédrico una recta paralela a la línea de tierra, ¿vale? Sobre la cual ya, centrando en el centro de giro, que es E', coincide con B', hasta A', hago ese centro de giro. Si os dais cuenta, me estoy dedicando simplemente a girar el punto A. Solamente estoy buscando el punto A. El punto B no necesito hallarlo. ¿Por qué? Porque al estar contenido en el eje, el punto B es un punto doble. Se va a quedar como está. El punto B girado se queda exactamente en el mismo lugar. Esa es la ventaja de poner en el eje, o sea, poner el eje coincidente con el punto B. Venga, seguimos con el punto A. Acabo de hacer este giro en sentido contrario a la aguja del reloj hasta situar la proyección vertical del punto A girado a la misma distancia o alejamiento que lo que está B'. Dijimos que la proyección horizontal se desplaza hacia la izquierda, pero gracias a que el eje es perpendicular al plano de proyección vertical, resulta que no varía en su distancia o alejamiento respecto al plano de proyección vertical. Por lo tanto, simplemente hago una recta paralela a la línea de tierra, paralela al plano de proyección vertical, sobre la cual yo voy a llevar desde A' girado una recta auxiliar perpendicular a la línea de tierra para poder localizar el punto A girado. Ya tengo el punto A girado, ¿vale? Es decir, el segmento D de distancia que quedaba establecido por A' girado, B' girado también será D' girado. Y al unir A girado con B, que también a su vez es B girado, resulta que todo esto será la distancia girada. Y, repito, esta distancia está en verdadera magnitud, por lo tanto, yo ya tengo el ejercicio resuelto. Todo esto sería la distancia real, la distancia en verdadera magnitud que existe entre el punto A y el punto B. Por ejemplo, para este tipo de ejercicio me vale a mí el método de giros para calcular distancia entre puntos, ¿vale? Voy a aprovechar y voy a hacer el mismo ejercicio, pero con una recta, ¿de acuerdo? Utilizando el mismo procedimiento. Lo que pasa es que los puntos, en el ejercicio que yo voy a hacer ahora, se van a convertir en trazas, ¿vale? Y espero que lo veáis mejor. Bien. Tengo, por un lado, vamos a ver si me cabe, porque es que si lo hago de esta manera, creo que no me va a caber. Voy a subirlo un poco, ¿de acuerdo? Voy a subirlo. A ver, así. Bien. Tengo aquí mi recta R. Y resulta que lo que yo voy a ir buscando es la verdadera magnitud de esa recta R. Sus proyecciones horizontales por R y sus proyecciones verticales gracias a R'. Ya tengo aquí R y R', ¿de acuerdo? Bien, pues entonces mirad,
puntos, en la recta R podría hallar un punto auxiliar A, podría hallar un punto auxiliar B. En vez de hacer un punto auxiliar A o un punto auxiliar B, lo voy a simplificar aún más todavía. ¿Qué voy a hacer? Pues mirad, el punto V y el punto H lo voy a utilizar. El punto V lo voy a utilizar a modo de punto A y el punto H lo voy a utilizar a modo de punto B. El punto H va a ser un punto doble. Por aquí tiene que pasar un eje. ¿Cómo va a ser el eje? Igual que perpendicular al plano de proyección vertical. Así que hago un eje perpendicular al plano de proyección vertical que a su vez pasa por el punto H, con lo cual es un eje que debe de ser contenido en el plano de proyección horizontal. ¿Lo veis? E' coincide en este caso con el punto H', ¿vale? El punto H que estaría ahí, ¿verdad? ¿Lo veis? El punto H se va a quedar como está y va a ser el punto V el que yo, centrando en el centro de giro E' y con medida hasta el punto V', haga un giro. De tal manera que yo la recta R la voy a batir hasta que el punto V' quede girado e integrado sobre la línea de tierra, sobre el plano de proyección horizontal, como V' girado. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que la recta R', que la tenemos aquí, R', va a quedar abatida sobre, si aquí está V', al enlazarlo con E', con H', que son puntos dobles, R' va a quedar integrado sobre la línea de tierra. Y la proyección horizontal R', girado, ¿de acuerdo? Aquí lo pongo, R' girado. Y la proyección horizontal R va a quedar integrado sobre el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Recordamos, lo voy a poner un poco así, de tal manera que tenemos R girado contenido sobre el plano de proyección horizontal. ¿Veis cómo se ha quedado la recta R, que era oblicua, como una recta integrada dentro del plano de proyección horizontal? ¿Se ve? En verde. En sistema diédrico yo creo que se puede ver aún más fácil todavía, ¿de acuerdo? Vamos a probar a verlo en sistema diédrico de la siguiente manera. Tengo el punto V', y el punto H', H. Así que R' y R son las proyecciones de la recta. Y a continuación yo pongo mi eje. El eje E', ¿de acuerdo? Quedará E' coincidente con H' y el punto H que coincidirá con la proyección horizontal de ese eje, ¿vale? Entonces, de momento se entiende, ¿no? Que el eje, bien, en este caso, en el caso anterior del segmento, el eje simplemente era como una recta perpendicular al plano de proyección vertical con una altura determinada. Aquí sigue siendo igual, pero la altura, en este caso, es 0. ¿Vale? Pero funciona exactamente igual. Yo ahora centro en E' con distancia hasta V' y hago un arquito. E' con distancia hasta V' y hago un arquito. ¿Hasta qué? Pues hasta poner el punto V' a la misma altura que lo que está el centro de giro y el punto H'. De eso se trata, de ponerlo a la misma altura. Es decir, 0, altura 0. Punto V' girado, pues se me queda integrado sobre la línea de tierra. Y no está mal volver a decir que H era un punto doble, porque está contenido en el eje, ¿verdad? Así que V' girado lo uno con H. De tal manera que tengo ya la proyección horizontal R girado. ¿Vale?
Aquí lo tenemos, proyección horizontal, R girado. No he llegado a poner todavía R' girado. No me interesa especialmente para mi ejercicio, ¿de acuerdo? Pero nada, lo hacemos más correcto y ponemos R' girado. ¿Lo veis? Desde V' hasta E', por lo tanto, desde V' hasta E'. R' girado. A mí lo que realmente me interesa va a ser R girado. ¿Por qué? Pues que resulta que esta medida, ¿de acuerdo?, es la verdadera magnitud, ¿de acuerdo?, de la distancia que tenía esa sección de recta, R, dentro de mi primer diedro, ¿de acuerdo? Es una recta que va a pasar al segundo cuadrante, incluso hacia abajo al cuarto cuadrante. A mí me interesaba ver la medida exacta de esa sección que se queda en el primer cuadrante, y lo he localizado gracias a este giro, ¿de acuerdo? Es decir, así es como se queda girada una recta oblicua, ¿vale?